Ninguno fue Pues eliminado de la casa. No, ni se quieren eliminar ellos, que es no. lo que deberían hacer. Pero ese Consejo de Ministros, en principio, fue citado pues para hablar de la situación del Catatumbo y para hablar de los decretos de la emergencia que se generó por cuenta de la situación del Catatumbo, en donde el último balance del PMU del Catatumbo es de verdad desolador. Estamos hablando, es que les voy a decir, desplazados. Deme una cifra, Oscar. ¿Cuántos desplazados hay en este momento en el Catatumbo? Sin mirar la pantalla. Unas 30.000 familias. No, señor. 54.038 desplazados en el Catatumbo. Oiga. Confinadas 32.402 personas. Para que usted se haga una idea de ese Consejo de Ministros que era para analizar la situación del Catatumbo, para mirar cómo iban a ser los decretos que iban a reglamentar esa conmoción para poder ayudarle a esa zona que está en un drama de seguridad horrible y humanitario que no veíamos hace mucho tiempo, y terminó en el reality show de a ver si eliminamos a Laura Sarabia o no eliminamos a Armando Benedetti, y el presidente defendiendo a Benedetti diciendo que es igual a Jaime Bateman y una cantidad de cosas, y el Catatumbo mientras tanto, ojo la cifra, 54.038 desplazados en el Catatumbo según la última cifra del PMU, su boletín número 17. Pero permítame, porque creo que no podemos olvidarnos del Catatumbo y quiero irme para la región con Cristian Santiago. Cristian, para que usted nos haga un resumen de qué es lo que está pasando en estos momentos, porque pues hablamos mucho del Catatumbo durante unos días, pero en medio del reality show del Consejo de Ministros parece que se nos olvidó, y por eso me quiero ir para su región para que nos cuente cuál es la situación del Catatumbo en estos momentos. Buenos días. Camila, ¿qué tal? Buenos días para usted, un saludo especial a quienes a esta hora están conectados a través de Mañanas Blue. Bueno, Cristian, acá estamos viendo el boletín número 17, que es de ayer, en el balance del PMU que hace la Gobernación de Norte de Santander sobre el Catatumbo. Y vemos entonces el número de homicidios que está en 56, personas lesionadas que son 15, desaparecidos firmantes 8, entregas voluntarias de gente que pertenece a grupos al margen de la ley 119, se han desmovilizado, se han entregado 2 personas del ELN, 97 de los GAO, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la situación que se vive en estos momentos en el Catatumbo? Que era la razón del Consejo de Ministros que terminó en un reality. Mire Camila, que tan pronto comenzó esta situación el pasado 16 de enero, el panorama fue muy difícil. Es decir, estamos hablando de 5 días o 7 días en donde la situación se agudizó al punto de generar estos desplazamientos masivos. Es decir, hoy estamos hablando de más de 53.000 personas que permanecen en estos registros como desplazados. Situación que inició en municipios como Teorama y El Tarra, que se extendió luego a Convención, que comenzó a tocar al municipio de Tibú, que comenzó a tocar al municipio de San Calixto, Acarí, la playa de Belén y el municipio de Ábrego, pero que terminó expandiéndose hacia otras poblaciones que tienen un territorio muy cercano al Catatumbo. Por eso, dentro del decreto de conmoción, aparece Río de Oro y González, que son 2 poblaciones del departamento del Cesar, pero que tienen un territorio que colinda con el Catatumbo, que sus vías rurales pues deben atravesar esta subregión y que por ende ellos están compartiendo también un conflicto armado. Quizá es el conflicto armado más difícil que ha tenido el territorio, porque normalmente podríamos hablar de una guerra entre fuerza pública y grupos insurgentes, pero esta es una guerra interna, esta es una guerra entre 2 guerrillas que han tenido históricamente presencia en el territorio, como las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Un panorama similar a este ya lo habíamos vivido en el 2018, pero no con la misma magnitud, que fue la confrontación armada entre el ELN y el EPL, o los Pelusos, como se le llamó en su entonces. El panorama hoy podría decir uno que hay una cierta calma, pero realmente lo que pasa es que como que se calmara en un municipio y retomara en otro. Claro, y pero así, Cristian, y así sucesivamente. Pero a Cristian ahí le pregunto sobre el tema de la cierta calma, porque viendo el balance del PMU que entregaron ayer de la situación del Catatumbo, personas en alojamiento temporal, en Ocaña 652, Cúcuta ha recibido 1.709 personas que están en estos momentos en alojamiento temporal, El Tarra están 1.382 personas y así sucesivamente. ¿Cuál ha sido el impacto y cómo están manejando estas ciudades la recepción pues de este número de desplazados que están viviendo ahí temporalmente? Es que uno desde Cali, desde Bogotá, desde Barranquilla no dimensiona lo que está pasando en esa región del país.
Sí, mire, prácticamente y ese boletín mostraría unas 22 poblaciones que tienen desplazados en sus territorios. Y lo que referencia ese PMU, ese boletín, son personas que permanecen en albergues temporales. Por ejemplo, en Ocaña ya la unidad de víctima ha acondicionado un lugar para recibir estas personas. ¿Cómo lo están haciendo? A través de ollas comunitarias. El gobernador lo decía en las últimas horas, está quedando ya el departamento sin recursos para poder atender esta situación y acá se requiere urgentemente la atención nacional, es decir, que el gobierno comience a girar y comience a enviar ayudas porque estas familias, si se deja con la ayuda local y departamental, posiblemente los buenos corazones ya no van a alcanzar para alimentarlos y mantenerlos. Ahora, hay personas, en el caso de Ocaña y sucede también en Cúcuta, que son familias que las están recibiendo en salones comunales de cada uno de los barrios. Y las familias están diciendo, bueno, ya no podemos tenerlo en los salones comunales, habilítenle un lugar en donde ellos puedan estar en mejores condiciones, con un baño, con todo lo que se requiere para tener una condición y vivir en familia. Qué drama, Cristian, pues gracias. Queríamos saber cómo es que están viviendo la situación en estos momentos en el Catatumbo, pero además porque ese Consejo de Ministros, pues que vimos nosotros, o que vimos todo el país esta semana, pues era precisamente para hablar del Catatumbo y para hablar de los decretos que reglamentaban la conmoción interior. Ayer, Jennifer, se conocieron la mayoría de decretos, ¿no? Todavía faltan algunos por salir, pero finalmente ayer, pues entregaron todos los decretos. No todos, Camila, van 16 en total. Ayer entregaron 7 nuevos decretos. Recuerde usted que hay como un decreto marco, por decirle de alguna manera, el decreto matriz, que fue el que expidió el presidente el 24 de enero de este año, donde decía, bueno, tenemos una conmoción interior por esto, esto y esto, y esto es lo que vamos a hacer. A partir de eso, pues espera que el gobierno, el presidente, expida otros decretos para que la gente, el Congreso y la Corte Constitucional los revise y se puedan aplicar. Ayer salieron otros decretos que van firmados en este caso. Recuerde que usted, por ejemplo, que el primer paquete fue firmado por el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. El de ayer lo firmaron Planeación Nacional y las carteras de defensa de las TIC, de Justicia, de Minas y Energía y también de Hacienda. Con eso ya estamos hablando de 16 decretos. ¿Qué es lo que pasa con estos decretos, Camila? Hay dos controles. Uno es el control legislativo, entonces el Congreso tiene que revisar estos decretos, empezando por el primero, por este decreto matriz, y todos los decretos automáticamente pasan a la Corte Constitucional, que también tiene que mirar pues si está en trámite, si no viola ningún derecho, etcétera, etcétera. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Si se cae el decreto matriz, el primero, se cae la conmoción interior. Eso me lo explicaba ayer un abogado constitucional. Jennifer, y si quiere le digo más o menos en qué consisten los decretos emitidos ayer. Pero sobre eso que usted está diciendo, de que este decreto marco lo revisa el Congreso de la República.